Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Espero que estén muy bien, que el Señor los pueda llenar de grandísimas bendiciones en la tarde, mañana o noche de hoy que estén escuchando este mensaje. Quien los saluda el pastor Cristian Piragauta. Me encuentro en el día de hoy desde mi hogar. Y es que con el distrito y con muchos hermanos hemos tomado la decisión de, en esta hermosa campaña que se titula Haciendo Discípulos, podamos compartir a través de las redes sociales el mensaje de salvación. Yo me siento muy feliz particularmente porque es algo que hace mucho tiempo quería realizar, pero pues las diferentes circunstancias no nos lo habían permitido. Pero gracias a Dios estamos haciendo nuestra primera campaña online en nuestro distrito. Así que le damos muchísimas gracias a Dios. Yo me siento muy feliz y sé que la mayoría de hermanos también se sienten felices porque han estado pendientes, buscando en las redes sociales, me han escrito mensajes y yo sé que Dios nos va a llenar de grandísimas bendiciones en estos días de campaña haciendo discípulos. Quien los saluda, el pastor Cristian Piragauta, una vez más, para quienes no me conocen, pastor de iglesia acá ubicado en Barinas, Venezuela, desde donde los estoy saludando y muy contento por esta semana que vamos a comenzar. Quiero saludar de manera muy especial a todos nuestros hermanos que se conectan en el día de hoy a través de las diferentes plataformas, la plataforma de YouTube, la plataforma de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales en las cuales podamos compartir este mensaje de salvación en el día de hoy. También quiero saludar a todos los grupos pequeños. Estamos en una conexión con 16 grupos pequeños en nuestro distrito y anhelamos con el favor de Dios también poder llegar a muchos grupos pequeños más, a muchas iglesias, a muchos hogares y a muchas familias en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que estamos anhelando. Y también quiero saludar a todos los amigos que nos acompañen a través de las redes sociales, diferentes grupos pequeños, todos los que estén allí buscando la luz de Cristo, que es lo que hemos venido a transmitir el día de hoy. El tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy se titula La esperanza. Y esta palabra esperanza, estuve buscando un poquito la definición de la palabra esperanza y me recuerda mucho una frase muy conocida en Latinoamérica, que la esperanza es la última que se pierde. Yo he conocido a algunas señoras que se llaman Esperanza y siempre de manera jocosa les digo: Esperanza, usted es la última que se pierde. Ciertamente la esperanza es lo último que se pierde, pero en estos días que estamos viviendo, mira que la esperanza ciertamente parece que se nos va y cada día se nos empieza a perder. Hemos venido de un tiempo de una pandemia muy difícil, la pandemia del COVID-19, en la cual nos tuvo pasando tiempos de angustia. La gran mayoría no estábamos acostumbrados a vivir metidos en nuestros hogares 24 horas al día. Teníamos una dinámica de trabajo, unas costumbres y unos hábitos. Y la pandemia nos cayó muy difícil a muchos de nosotros, pero teníamos la esperanza de que terminara pronto. Y con este 2021 que terminó, entró el 2022 y quizá teníamos esperanza de que las cosas pudieran mejorar y que después de la noche oscura volviera a salir el sol. Pero mira que ahora los acontecimientos históricos empiezan a dar una luz diferente. Empieza a temblar en diferentes lugares, empieza a haber diferentes catástrofes y ahora viene esta problemática entre unos países europeos, la Unión Europea, guerra, rumor de guerra aún más grande. Y incluso las redes sociales hacen algunos memes, algunas imágenes en las cuales con un poco de jocosidad hablan de este tema, diciendo: bueno, pensábamos que el 2022 iba a ser mejor, pero las cosas van de mal en peor y la esperanza se nos pierde. Hemos perdido la esperanza muchos de nosotros. Algunos han perdido no solamente la esperanza en este tema a nivel mundial, sino la esperanza se va perdiendo también en el hogar. Algunas parejas han perdido la esperanza en su esposo, porque es un borracho mi esposo, entonces yo ya no creo que ese borracho pueda cambiar. Llevo mucho tiempo pidiéndole a Dios que me lo transforme y no ha cambiado ese borracho. Tanto tiempo pidiéndole a Dios: transfórmame a mi esposa, esa mujer es grosera, yo no le puedo hablar porque me responde con tres piedras en la mano.
Bueno, la esperanza se va perdiendo con mi hijo, tanto tiempo llevándolo a la iglesia, tanto tiempo esperando que mi hijo deje las drogas, que mi hijo suelte ese teléfono, que mi hijo suelte la computadora, que se busque un trabajo, que crezca, que avance, pero mi hijo nada, que le veo avance, que le veo transformación. Y la esperanza como que se nos va perdiendo. Ciertamente la esperanza, estuve buscando sobre el concepto, y la esperanza es esto que se refiere a la acción de aprender a esperar. A veces decimos yo tengo esperanza pero no tengo paciencia, pero la esperanza está abrazada con aprender a esperar. La Real Academia dice que la esperanza es la acción de esperar algo que se cree que va a poder llegar en algún momento, pero viene abrazada con la acción de esperar. Y si yo les preguntara a ustedes que están allí reunidos y que están escuchando esta transmisión, ¿cuántos de nosotros tenemos paciencia? Levanten la mano. Yo sé que, yo no sé si yo puedo levantar mi mano, porque también la paciencia es algo que necesitamos mucho, pero que no todos tenemos. Ciertamente la necesitamos. La paciencia es una gran virtud. Gálatas capítulo 5, versículo 22, en donde el apóstol Pablo habla de las virtudes de los cristianos y de los dones de aquellas personas que son llenas del Espíritu Santo. Está el aprender a esperar, está la paciencia, porque es una virtud de los santos, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. La paciencia es una virtud de los santos, pero la paciencia a veces se nos hace muy esquiva y como que no logramos tener paciencia. Y mientras hablaba de paciencia y meditaba con Dios y conversaba con Dios, le dije, Señor, ¿en dónde puedo encontrar paciencia? Y el Señor me llevó a las Escrituras en el mejor ejemplo de paciencia, en el mejor ejemplo de amor. Está en la Escritura Cristo Jesús. Y quiero invitarte a que por favor, allí en donde nos encontramos, ya sea en el grupo pequeño, ya sea solito en tu casa, o ya sea que por casualidad te encontraste este video en las redes sociales, vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo necesito paciencia. Yo no sé si la persona que me está escuchando necesita paciencia porque no ha encontrado trabajo, necesita paciencia porque está impaciente por la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, está impaciente con su hogar, está impaciente con sus hijos, está impaciente con todo lo que está sucediendo. Bueno, si tú estás pasando por esta situación, yo te digo que no es casualidad que tú estés viendo este video, porque Dios es un Dios de propósito. Así que quiero invitarte a que oremos para que leamos la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia y tu cuidado. Sabemos, querido Dios, que tú quieres guiarnos y quieres transformarnos de manera poderosa. Por eso confiamos en ti y por eso estamos en este lugar. Por eso no hemos quitado este video, por eso no hemos cambiado de red social, por eso estamos en el grupo reunidos, por eso estamos en la iglesia, porque confiamos, Señor, y nuestra esperanza está en que tú tienes un plan a través de todo lo que permites, Señor. Dirígenos a través de la Escritura y llénanos de tu poder, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a que por favor podamos buscar en la palabra de Dios el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 1. Aquí aparece la oración que Jesucristo realizó por sus discípulos. El, con, el contexto de la historia enmarca el tiempo en el cual Jesucristo tuvo la Santa Cena, y es como este lapso de tiempo en el cual Jesucristo estaba comiendo con los discípulos y va al monte de los olivos. Entonces la oración está allí en toda la mitad. Dice la oración de Jesucristo, y nuestro mayor ejemplo para la vida, ¿qué debemos hacer? Es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 1, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesucristo sabía que estaba a pocos instantes de ser arrestado. Jesucristo sabía que estaba a pocos minutos de ser entregado en las manos de unos alguaciles, de unos militares, de unos guardias que iban a procurarle distintos tipos de abusos. Que Jesucristo iba a ser golpeado, que iba a ser maltratado, que iba a ser humillado y que iba a ser crucificado como un ladrón, como un delincuente. Pero Jesucristo le dice, Señor,
Y levantando los ojos al cielo, le dice, ha llegado la hora, Padre Celestial. Y nosotros decimos, caramba, aún en medio de las dificultades, Jesucristo tenía la esperanza puesta en el Señor. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad, hablando de él mismo, para que le dé vida a todos los que le diste. Y Jesucristo estaba claro con el plan divino. Señor, yo vine a morir por la humanidad. Y vienen momentos difíciles, pero yo confío en tu palabra que aunque yo muera, me voy a levantar al tercer día por tu poder. Jesucristo estaba pasando por una de las pruebas más duras. Saber que iba a morir y que su esperanza estaba depositada completamente en las promesas del Señor. En este momento, Cristo iba a recibir de parte de Dios la ira que deben recibir los pecadores, porque en este momento cuando Jesucristo está orando, ya llegan los instantes en los cuales la luz de Dios se empezó a opacar. Ya Cristo no sentía la presencia de Dios en esos momentos, pero aún así Jesucristo levanta esta oración y le dice, Padre Celestial, aquí estoy y vamos para adelante. Y esta fortaleza tan grande, oye, a mí me gustaría tener esta fortaleza en los momentos de crisis. Saber que cuando se me muere un familiar, decir, Señor, tú estás conmigo. Saber que cuando perdí el trabajo, Señor, tú estás conmigo. Saber que cuando hubieron dificultades en mi vida, Señor, tú estás conmigo. Y uno dice, ¿cómo Cristo pudo tener esta fortaleza aún en un momento tan difícil de su vida? Y aquí está la respuesta. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesucristo caminó con Dios de la mano, tomado en esta vida. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, nada hago yo, pero no porque Cristo no tuviera poder, sino porque entregó su vida a una dependencia absoluta del poder de nuestro Padre Celestial. Yo te voy a preguntar algo. ¿Sobre qué estás construyendo tú tu casa? Y esta es una pregunta muy importante, porque esto, cuando venga un ciclón, vas a entender por qué te lo estoy preguntando. Cuando vengan las lluvias fuertes, cuando la casa que tú estás construyendo la golpeen las aguas, tú vas a entender que el fundamento es muy importante. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos, en el contexto de la vida espiritual, podemos comparar a los seres humanos como una casa construida sobre la arena o sobre la roca. Algunos podemos construir nuestra casa sobre la arena. ¿Y qué es la arena? La arena son aquellas cosas que se desvanecen rápido. Tú estás depositando tu confianza en el dinero viene y va, eso es arena. Tú estás depositando tu confianza en el trabajo viene y va, eso es arena. Estás depositando tu confianza en las personas, eso es arena porque vienen y van. Es algo que el polvo, el viento lo lleva y lo trae. ¿Sobre qué estás construyendo tú tu casa? ¿En qué estás depositando tu esperanza y tus recursos en construir sobre la arena? Bueno, en las redes sociales tienes tu confianza, en los noticieros tienes tu confianza, en los gobiernos que vienen y van, estás poniendo tu confianza, en los modelos políticos estás poniendo tu confianza, que vienen y que van. ¿Por qué Cristo no se derrumbó y por qué nosotros sí nos derrumbamos en los momentos de dificultad? Porque Cristo construyó su casa, su fundamento mental, su carácter lo construyó sobre Dios. Porque Dios no pasa, Dios los mueve a todos, a Dios no lo mueve nadie. Cristo es ese fundamento, Dios es ese fundamento sobre el cual si nosotros construimos, aún en medio de las dificultades vamos a permanecer firmes. Pero si construimos sobre la arena, por esas razones que vienen las dificultades y nos derrumbamos. Y nos preguntamos entonces, bueno, pastor, pero ¿cómo puedo yo construir mi casa sobre el piso firme, sobre la roca que es Cristo Jesús? ¿Yo cómo puedo afianzarme verdaderamente en el Señor? Aquí está, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra de Dios nos dice a nosotros que la verdadera vida es aprender a conocer a Dios. ¿Y tú cómo conoces a Dios? Leyendo su palabra y pasando tiempo con Él. Si tú pasas más tiempo con las redes sociales, si pasas más tiempo con el teléfono, si pasas más tiempo con tus amigos, si pasas más tiempo en el trabajo, ahí tú vas a saber sobre qué tú estás fundamentando tu vida.
Pero si tú caminas con el Señor y ya tú no te vas a trabajar, ya tú trabajas con Jesús, ya tú caminas con Jesús, ya tú abres las redes sociales con Jesús, ya tú te bañas con Jesús a tu lado, ya tú vas a hacer deporte con Jesús a tu lado, ya tú estás viviendo con Jesús, ya estás mostrando a lo que más tiempo tú le vas a dedicar sobre eso, tú estás construyendo tu casa. ¿Quién dirige tu vida, mi querido amigo? ¿Y sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás construyendo tus planes? Y mira que para poder construir sobre la roca, quiero que leas conmigo el versículo 4 y el versículo 5, porque dice nuestro Señor: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y acá hay una palabra muy importante, porque Cristo Jesús tenía confianza en las promesas del Señor. Cristo Jesús tenía cercanía con el Padre Celestial, pero Cristo Jesús también tenía un tercer elemento muy importante, y es la obediencia. Si tú verdaderamente tienes tu casa construida sobre la roca, tú tienes que hacerle caso al Señor, que es esa roca, que es nuestro Padre Celestial. Mira que la obediencia es una parte muy importante de caminar con el Señor. ¿Quién es tu Dios? Porque te quiero decir algo, no es lo mismo creer en Dios a estar cerca de Dios. Porque yo puedo creer que mi mamá existe, pero mi mamá no está viviendo conmigo. Pero vivir con mi mamá es escuchar a mi mamá, es convivir en el ambiente con ella, es vivir incluso con el mal genio, con la alegría, con las virtudes y con los defectos que tiene mi madrecita. No es lo mismo creer que Dios existe a creerle a Dios. Y te quiero preguntar, mi querido amigo, ¿tú crees en Dios o tú le crees a Dios? Esa es una pregunta muy importante que debemos hacernos nosotros. ¿Tú crees que Dios existe o tú le crees a Dios? Dice la palabra de Dios entonces, vamos a ir al versículo 9. Y mira acá algo tan interesante del poder de hablar con Dios, algo que sucede maravilloso cuando nosotros empecemos a conversar con Dios. Versículo 9, dice la palabra de Dios: yo no ruego, en esta oración que hizo Jesucristo, yo no ruego, Padre Celestial, por el mundo, sino por los que me diste, Padre Celestial. Dice la palabra de Dios, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, Padre Celestial, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en mis discípulos. Yo ya no voy a estar en el mundo, pero ellos sí van a estar en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que tú me has dado, cuídalos por favor en tu nombre para que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno. Y Cristo se iba a marchar, pero Cristo estaba pidiendo por sus discípulos y estaba orando por ellos. Y acá está la muestra de un verdadero carácter poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que observes algo muy importante. Los discípulos de Cristo estaban a punto de alejarse de él. Los discípulos de Cristo estaban a punto de abandonarlo. Pedro estaba a instantes de negar a Jesucristo y Judas a instantes de venderlo, pero aún así Jesucristo estaba orando por sus discípulos. Y mira el poder de la oración, porque hablamos de paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar? Yo ya no voy a orar por mi esposo, ese es un borracho y ese no va a cambiar, pastor. Lo he escuchado muchas veces. Yo ya no voy a orar por mi mujer porque esa es así de mal genio, esa es chismosa, esa es gritona. Yo ya no voy a orar por ella. Muchas veces lo he escuchado. Yo ya no voy a orar por mi hijo, pastor, yo estoy cansado de orar. Pero mira que Jesucristo no perdía la esperanza en sus discípulos, aún sabiendo que lo iban a traicionar, aún sabiendo que uno lo iba a negar y que los demás iban a salir corriendo, que muchos se iban a apartar de él, no solamente los discípulos, porque Jesucristo tuvo muchísimos seguidores. ¿Cuántos se apartaron de él cuando lo vieron en la cruz? ¿Cuántos renegaron de él? ¿Cuántos dijeron, este hombre nos engañó? Y volvieron al camino cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y predicaron a Jesucristo y se bautizaron 5,000 y después 3,000. Mira qué maravillosa es la palabra de Dios que te dice
Quizá por las personas que tú estás orando, en el momento que tú estás orando, porque hay que tener paciencia. Tú estás orando por tu esposo, tú estás orando por tu esposa, tú estás orando por tu hijo, pero tú no ves que las cosas se estén dando. Mi esposa y yo pudimos tener la oportunidad de compartir con muchas personas. Y créeme que hay personas las cuales les hemos dedicado tiempo, los hemos llevado a nuestro hogar, hemos compartido con ellos, los hemos llevado a la iglesia, pero en algún momento se apartan y dijera uno quizá, oye, perdimos el tiempo. Oye, les predicamos con amor, les llevamos la palabra, pero se apartaron. ¿Qué pasó? Pero mira qué importante lo que dice la palabra de Dios. Ora por ellos y sigue orando. Y no te canses de orar porque quizá el día de hoy no se van a transformar, pero posteriormente sí. Y en estos días me sucedió algo muy especial. Una señorita que atendimos, que buscamos, que llevamos a la iglesia y que la amamos con todo el corazón, se apartó del camino y no volvió más a la iglesia. Y a veces unas personas pudieran llegar a decir, se perdió ese trabajo. Pero no, hicimos lo necesario, le compartimos el amor de Cristo, le abrimos las escrituras y le mostramos el amor de Cristo a través de la Biblia. Pero se apartó. ¿Qué hice yo? Le dije a mi esposa, porque lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, no juzguen nada antes de tiempo. Hablé con mi esposa y le dije, sigamos orando, porque yo también en algún momento me aparté de la iglesia y el Señor me dio la oportunidad maravillosa de regresar y aquí estoy. Así que oremos por ella. Y empezamos a orar, clamamos, oramos, buscamos al Señor. Y recuerdo esta oración, Cristo orando por sus discípulos, traicioneros, traidores me dejaron, pero no importa, yo voy a orar por ellos porque yo los amo, dice el Señor. Y Jesucristo orando por cada uno de sus discípulos se encontraba allí. Oramos por esta señorita y qué gozo tan grande tú sientes cuando tú ves el resultado de la oración. Esperanza hay que tener para orar y paciencia para recibir la respuesta, porque los que esperan en Jehová van a tener alas como el águila y van a volar y tú vas a volar y vas a sentir la experiencia de tocar las nubes cuando veas que a través de la oración el Señor responde los pedidos de tu corazón. Alguien se contactó conmigo y me dijo, mira, ¿te acuerdas de esta señorita? Sí, claro, la atendimos, le dimos estudio bíblico, comimos con ella. Mi esposa era una gran amiga, mi suegra también, de esta señorita. Bueno, se había apartado, cónchale, sí se había apartado, cónchale, dicen los venezolanos. Hombre, se había apartado. Y mira que regresó a la iglesia. Ay, ¿y quién fue y la buscó? Nadie. Nadie la buscó. Eso es un error. ¿Quién la buscó? El Espíritu Santo de Dios. Y yo te quiero decir algo en el nombre de Cristo Jesús. La obra del Evangelio, la obra de predicar la palabra de Dios, tú debes tener algo en cuenta. No nos corresponde solamente a nosotros como cristianos. Tú estás trabajando en alianza completa con el Espíritu Santo y los santos ángeles. Y es que el reino de los cielos está luchando por cada alma. Así que usted no se desespere, mi querido amigo. Predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y espere que el Señor haga su obra, porque el Señor va a trabajar. El Señor no está durmiendo como nosotros a veces que nos quedamos dormidos. El Señor no se cansa, el Señor está obrando. Tú cumple tu ministerio. Tú abre tu grupo pequeño. Tú prepara tu escuela de discipulado. Tú lleva la palabra de Dios. Tú sigue orando y que el Señor se encargue de su parte. Uno de los errores más grandes que nos sucede como cristianos es querer hacer la parte del Espíritu Santo. Recuerda que el Señor puede estar en todos los lugares a la vez. Él no tiene problema con el tiempo. Él está obrando en la mente de las personas, allí en la conciencia de las personas. Ese es el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde hacer la parte que nos toca y orar. Y mira que esta señorita volvió. Y los discípulos, la oración de Jesucristo, Señor, yo me voy, pero cuando yo no esté, cuídalos tú. ¿A quién le está pidiendo el favor nuestro Señor? Al Espíritu Santo. Y efectivamente, qué buen trabajo. Porque de los discípulos que salieron corriendo, el único que no volvió fue Judas porque se quitó la vida. Pero todos volvieron al rebaño del Señor. Y yo sé que muchas personas están diciendo, Señor, yo quiero que a los pies de Cristo llegue mi hermano, a los pies de Cristo llegue mi hermana, a los pies de Cristo llegue mi esposo, mi esposa, mis hijos. Pero lo primero que tú debes hacer es caer
delante del Señor de rodillas tú mismo. Entregarte. Cristo Jesús se entregó completamente, y una persona que se entrega a Cristo Jesús es un potencial maravilloso, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer más adelante. Vamos al versículo 20. Mira, versículo 20. Pero no ruego solamente por estos discípulos, por estos mis discípulos, no solamente por ellos, sino también ruego por las personas que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mi querido amigo, mi querida amiga, Jesucristo oró por ti también. Y yo sé que muchos de los que estamos escuchando este mensaje en el día de hoy nos hemos apartado de Jesús. Muchos de los que estamos escuchando estas palabras nos fuimos de la iglesia. Muchos de los que estamos escuchando estas palabras somos aquellos que nos han buscado, ido y nos han llevado el mensaje. Y yo sé que tú te vas a identificar sabiendo que no es la primera vez que el Señor te está llamando. Pero yo te quiero decir algo. La esperanza la pueden perder muchas personas. Quizá muchas personas dicen, no, esta persona no va finalmente nunca a seguir a Cristo. Y quizá tú mismo también, porque a veces nosotros perdemos la esperanza en nosotros mismos. Te puedes estar diciendo, es que yo ya lo he intentado, pero no he podido y no se me da. Pero Jesucristo no ha perdido la esperanza en ti. Y por eso se buscó el medio que tenga que buscar para llegar a ti y decirte, hijo mío, yo confío en ti, yo creo en ti. Yo quiero salvar tu hogar, yo quiero salvar tu familia, yo quiero salvar a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos. Pero primero lo quiero hacer contigo. Porque cuando tú seas tocado por mi poder, las personas van a ver a Cristo Jesús en su comunidad, van a ver a Cristo Jesús en sus hogares. Dice la palabra de Dios, versículo 20, no solamente ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú verdaderamente me enviaste. Mira que Jesucristo no oró nunca de manera individual. Señor, te voy a pedir por Pedro, porque él es el único que va a ser bueno y él nos va a ayudar a fundamentar la iglesia, él va a ser un gran trabajador, pero no por ese Tomás. Por Tomás no te pido, Señor, porque ese no sirvió, ese lo dejo en tus manos, Señor. Me sacudo las chancletas. No. El Señor oró de manera general. ¿Y sabes por qué? Porque la transformación del ser humano se da de manera más amplia y maravillosa, estando rodeado de seres humanos. Jesucristo nombró 12 discípulos y después les dijo, estén unidos y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y yo te quiero decir esto en el nombre de Cristo Jesús. No hay ministerio evangélico, no hay ministerio misionero, no hay vida transformada haciéndolo solo. Tú necesitas de las personas que Cristo te va a poner al lado. El apóstol Pedro era un hombre maravilloso, pero en algún momento el apóstol Pablo se acercó y le llamó la atención. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, nos damos cuenta que tuvo una relación difícil con un muchacho llamado Juan Marcos. Y posiblemente sus hermanos en algún momento se acercaron y le dijeron, querido Pablo, tú eres un hombre de Dios, no andes peleando con ese muchacho. Y la Escritura nos muestra que la relación se arregló. Dentro de la iglesia tú necesitas el consejo de tus hermanos. Un ojo que no sea el tuyo para que vea las cosas que tú no puedes ver, porque allí está la santidad. Jesucristo ora por ti y ora por mí y dice, Señor, te pido por ellos, para que sean uno, para que haya unidad, para que no trabajen solos. Mi querido amigo, si tú quieres ser cristiano solito en tu casa, te va a ser difícil. No es el modelo bíblico, no lo vas a lograr. Tú necesitas de la presencia de tus hermanos llenos del Espíritu Santo, aunque defectuosos, llenos del poder del Espíritu Santo, porque están transformándose. Y tus hermanos se van a acercar a ti y te van a tender la mano y te van a dar amor y te van a ayudar. Pero también incluso los defectos de los cristianos te ayudan. Pastor, ¿cómo es eso? A mí me ayuda que los hermanos tengan defectos, sí, porque te forma el carácter, porque te enseña a lidiar con el pecado. Cuando tú aprendes en la iglesia a lidiar con una persona difícil, en tu hogar se ve la transformación. ¿Cómo es eso?
¿sí? Ya tú aprendiste a tenerle paciencia al hermano en la iglesia. Esa misma paciencia se transporta a tu casa a través de ti. Tú ya no peleas con los hermanos. Tú ya no peleas con las personas que no son como tú. Bueno, esa misma paciencia, ese mismo carácter transformado está en tu hogar. Y ya tú no peleas con tu esposo. Ya cuando tu esposo te dice algo que no te gustó, ya no le respondes de inmediato. Ahora te tranquilizas y piensas. Ahora tú no andas discutiendo con tus hijos. Y en vez de agarrar a ese muchacho y andarlo zarandeando para que busque al Señor, le das un abrazo y le muestras el cariño de Dios. Le das un beso y le muestras que lo amas. Y a través de eso, él va conociendo a Jesús. La iglesia es fundamental para la transformación de los cristianos. Y Jesucristo dice, Señor, que sean uno. ¿Tú quieres ver tu vida transformada? Que yo leo la Biblia en mi casa. No, preguntémonos algo. ¿Has visto la transformación? Te está haciendo falta entregarte de manera obediente a Cristo Jesús y hacer parte de su iglesia. En esta semana, mi querido amigo, te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús, el Señor oró por sus discípulos. El Señor Jesucristo, que estaba conectado con el Padre de manera muy especial, oró por sus discípulos y ellos se mantuvieron en el camino, pero no solamente oró por ellos, oró por ti. Y aunque muchas veces te has apartado y aunque mucho le has fallado al Señor, el Señor te vino a buscar y te está diciendo, yo estoy orando por ti. Y en el cielo nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, está intercediendo por nosotros y en la tierra el Espíritu Santo está intercediendo por ti también. Ahora la pregunta es, mi querido amigo y mi querida amiga, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros para recibir a Cristo Jesús? Cristo tiene paciencia y no ha perdido la esperanza que depositó en ti. Quizá muchos han perdido la esperanza de que tú llegues a los pies de Cristo Jesús, incluso tú mismo. Pero el Señor no la ha perdido. Y yo como pastor de su iglesia te digo, yo tampoco he perdido la esperanza. Porque sé que muchos que están en las calles, muchos que están en los callejones, muchos que están en las plazas, van a ser invitados a la cena del Señor. ¿Quieres tú hacer parte de la familia de Dios? El Señor te está llamando. Los tiempos están abriendo su boca para avisarle al mundo entero que Cristo viene y que viene pronto. Es el momento de levantar la voz, es el llamado angélico para decirle al mundo, vengan a Cristo Jesús, porque es el tiempo de la salvación. Yo te quiero invitar que allí en donde estás, ores conmigo. Que puedan poner, mis queridos hermanos, amigos que están viendo la transmisión, que puedan poner allí en los comentarios, yo también confío en el Señor. Que tú pongas allí, yo confío en el Señor. Señor, tú estás confiando en mí, que tú pongas allí en los comentarios, Señor, yo confío en ti. Yo confío en el Señor, y puedas compartir este mensaje con muchas personas también. Vamos a orar. Padre Celestial Todopoderoso, muchísimas gracias, Jesús. Querido Padre Celestial, porque tú confías en nosotros. Que a pesar de que nuestra confianza a veces la vemos destruida y debilitada y pensamos que la esperanza se nos fue, tú nos muestras de mil y un maneras. Con tu voz que es como una brisa suave que llega a nosotros a través de tu palabra, diciéndonos, tengan buen ánimo. Si yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer, tengan buen ánimo. Señor, bendice a cada persona que está escuchando esta transmisión. Permite que podamos entender que la unidad a tu cuerpo, que es la iglesia, la unidad a nuestros hermanos que están allí al lado de nosotros, que son aquellos que nos van a dar amor, aquellos que nos van a dar paciencia, aquellos que nos van a dar comprensión, aquellos que nos van a poner su hombro para llorar, porque gracias a Dios, Padre Celestial, gracias por los hermanos. Yo como pastor he tenido muchos momentos en los cuales soy pastor, pero a veces a mis mismas ovejas me les he convertido en oveja y ellos han sido mis pastores y me han escuchado y me han aconsejado y me han dado amor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Pido de manera especial por todos nosotros. Bendice esta campaña maravillosa en los grupos pequeños. Bendice esta campaña en los hogares, en las redes sociales y a las casas que esté llegando. Lo pido, Señor, y lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, Dios los bendiga. Por la noche de hoy espero que estén muy bien.
Recuerden por favor suscribirse a este canal, seguir el canal, inscribirse a la página, poder darle allí en la campanita para que estén pendientes de la información que estemos subiendo por este canal, porque como les he mencionado a muchos de nuestros hermanos y amigos que han estado por allí pendientes de lo que estamos haciendo por las redes sociales, vamos a comenzar con una escuela de discipulado, vamos a comenzar con escuela de predicadores y vamos también a tener segmentos de preguntas, respuestas y temas de mucho interés, porque tenemos la certeza de que Cristo viene pronto y es momento de empezar a globalizar nuestro mensaje. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga, se les quiere mucho, un abrazo.